Hola, sean bienvenidos al podcast. El día de hoy les voy a platicar la historia de Violeta, una niña de tan solo 11 años de edad quien fue rescatada de su domicilio, donde vivía amarrada y su papá decía que estaba enferma. Esta historia no es la primera que pasa en nuestro país, donde no hay atención de las enfermedades mentales y es más fácil para los padres o los cuidadores amarrar a sus familiares o tenerlos en cuartos encerrados. ¿Cuál es el diagnóstico que le hicieron del médico? Que tenía esquizofrenia. ¿Y ese es el lugar donde duerme? Sí. ¿A qué horas la sueltan? Hasta las 6, 7 que llega mi tía para darle de comer. ¿Cuántas veces la alimentan al día? Le dan su desayuno, su comida y ya. ¿A qué horas? ¿En qué horarios? Su desayuno es a las 5 de la mañana, su comida es... Tal es el caso de un niño de 10 años en Matamoros con el mismo diagnóstico y en las mismas condiciones que se encontró en el 2022. Otro caso que también fue muy sonado es en Colombia, donde dejaba atado a su hijo de 8 años a una cama mientras ella salía de la casa. Esta es la otra mirada de la esquizofrenia y la vida de las personas que sufren ese trastorno mental grave y que hace que una persona pierda contacto con lo que es real, que influye en su forma de pensar, sentir, comportarse y relacionarse con otros. Es una de las enfermedades más estigmatizadas que existen en el mundo y que lleva a un mayor aislamiento social. Volviendo al caso de Violeta, vecinos de la ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, se encontraron muy conmocionados por el brutal caso de maltrato infantil en contra de una niña de tan solo 11 años de edad. De acuerdo con información preliminar, el padre de la menor la ataba de pies y manos por más de 12 horas seguidas y sin darle oportunidad de ir al baño, teniendo que hacer sus necesidades ahí mismo. El padre se justificó diciendo que la ataba a una silla porque ella padecía esquizofrenia y era violenta. La inmediata intervención en pleno cumplimiento al interés superior de la niñez permitió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la Policía de Género de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Nezahualcóyotl el rescate de la niña de 11 años presuntamente víctima de violencia familiar, así como la presentación ante el Ministerio Público de Juan Carlos N., investigado por este hecho delictivo, precisó la Fiscalía en un comunicado. Tristemente, amigos, este es un padecimiento que es grave, no tiene un buen manejo por parte de las autoridades de salud en México, ya que se requieren de muchos recursos económicos para tratar esta enfermedad, pero también es muy mal tratado por los familiares. El riesgo a lo largo de la vida de sufrir esquizofrenia es de aproximadamente del 1% y típicamente se manifiesta en la edad adulta temprana. El origen de la esquizofrenia no está claro, tiene un componente fundamentalmente genético, pero el ambiente también juega un papel crítico en su desarrollo. No hay un único desencadenante, pero sí múltiples factores de riesgo, principalmente que una persona con cierta vulnerabilidad biológica afronte alguna situación traumática a lo largo de su vida. La bibliografía actual sugiere que las experiencias traumáticas que una persona puede sufrir en la niñez, y entre ellas la pérdida de una figura significativa, se correlaciona de forma muy significativa con el inicio de la psicosis entre los individuos con un estado mental de alto riesgo. Por otro lado, también es relevante el tipo de muerte, siendo más significativa la correlación si la muerte se ha producido por una persona que se haya quitado la vida, seguido de muerte por algún accidente y por último por causas naturales. Se realizaron diferentes metaanálisis donde también se han encontrado evidencias a favor de esta correlación entre la pérdida y la psicosis. Las primeras señales que nosotros podemos notar en las personas que sufren de esta enfermedad son muy variables y hay que tenerlos presente porque pueden surgir antes de los delirios y alucinaciones que caracterizan la enfermedad en un estado más avanzado. Suelen estar más irritables, hostiles, inquietos, sufrir alteraciones en el sueño, ya sea si tienen exceso de sueño o que les falte el sueño, ansiedad, miedo, cambio en la afectividad. Ahora, una línea roja que nosotros debemos de tener en cuenta es que ese adolescente se retraiga, se empiece a aislar de los demás, deje de salir con sus amigos, que sufra un declive académico, que se sienta triste, que disfrute menos de las cosas. También debe alertarle a usted como papá o como cuidador que cambie los hábitos alimentarios, ya sea que coma a deshoras o deje de comer con la familia,
que le vea desconfiado, suspicaz, que crea que los demás están hablando mal de él, que se bloquee, que no se concentre, que tenga actitudes de escucha muy detallada, que tenga un interés muy restringido que antes a lo mejor no lo tenía, o que mire mucho a la gente. Sufren episodios de psicosis mantenidos en el tiempo donde pierden el contacto con la realidad y que suelen manifestarse con delirios. Son creencias que consideran irrefutables pero que carecen de una lógica para los demás. También pueden presentar alucinaciones, que se trata de una alteración en la percepción de los sentidos como escuchar voces, con la que se suele asociar la enfermedad. Esas experiencias generan una gran confusión tanto en el enfermo como en el entorno donde vive esta persona. Estos se denominan síntomas positivos porque se añade algo al comportamiento de las personas que antes no existía. Los signos negativos son aquellos en los que pierde algo, por ejemplo, la motivación, el interés por relacionarse, por realizar actividades o la capacidad para mostrar emociones o cognitivas. Son numerosos los estudios que muestran la relevancia del apego para el desarrollo emocional y cognitivo en el niño. El vínculo que suele tener una persona en esa edad supone la base para que esta persona sienta, exprese emociones, aprenda, establezca relaciones con los demás y en definitiva desarrolle su personalidad. El desarrollo del cerebro depende en gran parte de las experiencias vividas en edades tempranas, aunque este dispone de una notable capacidad de autoprotección y recuperación. Hoy sabemos que la falta de experiencias de afecto y protección puede dejar huellas biológicas de carácter irreversible en el funcionamiento y la organización cerebral. Por eso es importante que nosotros tengamos ese apego con nuestros hijos. Ahora, ¿cómo debemos de acercarnos a una persona que sufre esquizofrenia o que está en crisis? Los padres viven muy perdidos en una situación que los desborda. Muchos de ellos con sentimientos de culpa, piensan que a lo mejor hicieron algo mal o incluso se avergüenzan por tener a un familiar en estas condiciones. Son experiencias aterradoras para ellos y el que está cerca pues tampoco la pasa bien. Hay miedo, hay angustia. Al principio los padres se hunden, pero poco a poco, a través de las sesiones de psicoeducación que reciben, empiezan a entender lo que significa vivir con este trastorno, sus síntomas, factores de riesgo y protección, cómo poder avanzar para tener una vida lo más normalizada posible y un horizonte más esperanzador. Las necesidades dependen mucho de cada momento y de cada persona. Los familiares que acaban de recibir el diagnóstico buscan un soporte emocional para este proceso en que ellos puedan asimilarlo o que también lo pueden manejar como un periodo de duelo, que no sucede solo cuando hay una muerte, sino cuando hay una pérdida de la salud o del rol de esta persona. En el caso del enfermo va a depender del malestar que llegue a tener. Puede ser trabajar sobre el delirio y alucinaciones o sobre el sentido de identidad, cómo se ve a sí misma esa persona, qué supone para ella tener esquizofrenia. Se les requiere recordar que son algo más que un simple diagnóstico. Desafortunadamente, no existe una cura para la esquizofrenia y las guías de tratamiento recomiendan un enfoque combinado con agentes farmacológicos e intervenciones psicológicas para cuando estas personas lleguen a presentar el primer periodo o el primer episodio de psicosis, las exacerbaciones agudas o que esto se vuelva a repetir y la prevención de la recaída de la psicosis. Actualmente hay disponibles múltiples antipsicóticos para el tratamiento de la esquizofrenia, sin embargo, muchos no alcanzan sus objetivos terapéuticos, no porque no hayan mostrado eficacia, sino más bien es por la falta de adherencia de la persona o del paciente al tratamiento, aunque hay ocasiones en que si la persona tiene una buena adherencia, aún así no se alcanza la recuperación. Los síntomas negativos, los síntomas positivos residuales y los efectos adversos que siguen siendo un desafío para muchos pacientes. Habrá que esperar las investigaciones que haga la Fiscalía en torno al caso de esta niña. No es excusar a los papás, pero sí es un reto para los padres que tienen un hijo con alguna enfermedad o alguna discapacidad. Muchas veces no tienen el acceso, no tienen el recurso económico, a veces la educación que ellos mismos tuvieron pues no les da para buscar ayuda o ayuda para sus hijos, y muchas veces por vergüenza que los vean a lo mejor gritar o que lleguen a hacer algo diferente en la calle, que griten, que se pongan muy estresados, muy ansiosos, y muchas veces les da miedo, les da vergüenza sacarlos a la calle. Pero esto no debería de ser. Nosotros tenemos que ser una sociedad donde aprendamos a convivir no solamente con las personas que tengan esquizofrenia, hay otros trastornos como el autismo, como el síndrome de Down o cualquier otra enfermedad o discapacidad que pueda tener una persona. Nosotros debemos de ser más empáticos con ellos y eso nos ayudará a nosotros a ser mejor sociedad. Esperando que haya sido de su agrado el tema de esquizofrenia, cuídense mucho, recuerden,
Suscríbanse, denle like, compártanlo para que esta información le llegue a muchas más personas y que entre todos seamos más conscientes.